Bienvenidos a un espacio de encuentro donde la palabra se transforma en emoción. En el canal de Laura Marisa Torres, abrimos una ventana hacia la esencia más pura del alma humana, explorando los matices que definen nuestra existencia. El amor y el sentimiento no es solo un nombre, es nuestra filosofía. Entendemos que detrás de cada relato, de cada poema y de cada vivencia habita un latido que busca ser comprendido. Nos sumergimos con respeto en la calidez de los afectos, pero también en la profundidad de la nostalgia, buscando siempre la verdad que se esconde en los detalles. En cada entrega, Laura nos invita a recorrer los senderos del corazón. Exploramos esos vínculos invisibles que nos unen, las ausencias que nos marcan y esa fuerza sublime que nos permite trascender. Aquí, las emociones encuentran su voz y el amor se manifiesta en su forma más auténtica y honesta. Te invitamos a dejar el ruido del mundo afuera y a permitirte un instante de introspección. Ya sea a través de una narrativa que conmueva tus sentidos o de una reflexión que sea un bálsamo para el espíritu, este es tu refugio de sensibilidad. Prepárate para una nueva experiencia. Bienvenidos a El amor y el sentimiento. Laura Marisa Torres. Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro en El amor y el sentimiento, de la mano de Laura Marisa Torres. Nos alegra profundamente recibirlos una vez más en este espacio dedicado a reflexionar sobre las fibras más sensibles del alma humana. Antes de comenzar, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de ustedes. Gracias por formar parte de esta comunidad, por suscribirse al canal, activar la campanita, dejar sus valiosos comentarios y compartir nuestros videos. Asimismo, queremos aprovechar este momento para invitar abiertamente a todas aquellas personas que visitan nuestro canal, pero que aún no se han suscrito. Los invitamos a unirse hoy mismo y a formar parte de este hermoso camino de reflexión. Su apoyo constante es el motor que nos impulsa a seguir trayendo historias que tocan el corazón y transforman vidas. En el relato de hoy, nos adentraremos en los rincones más profundos y ocultos del alma a través de 4 confesiones desgarradoras. Seremos testigos de cómo la culpa, la ambición y el rencor pueden construir celdas invisibles en nuestra propia mente. Sin embargo, descubriremos que ante el dolor más profundo, la única llave hacia la verdadera liberación y la paz interior es el poder del perdón, guiado por el amor y el sentimiento más puro. Una obra que sin duda nos invitará a mirar hacia adentro y a sanar nuestras propias heridas del pasado. Los invitamos a ponerse cómodos y a que compartamos juntos el siguiente relato. Nadie se salva de su propia mente. 4 confesiones desgarradoras que te obligarán a mirar tu propio infierno. Capítulo 1. El eco del silencio. La madera de mi escritorio siempre cruje de la misma manera cuando el reloj da las 6 de la tarde. Es un sonido sordo, seco, casi lúgubre, que para la mayoría de las personas que caminan apuradas allá afuera, significa el final de la jornada, el regreso a casa, el alivio del descanso. Pero para mí,
En la soledad de este consultorio, ese crujido representa el inicio de la verdadera noche. Ejercer la psicología, sentarse día tras día frente a un diván gastado, es en gran medida convertirse en un recolector de escombros. Es un oficio silencioso y a veces maldito. La gente camina por las calles sosteniendo con hilos invisibles las paredes de su cordura. Sonreirán en los colectivos, saludarán a sus vecinos, pagarán sus cuentas en el supermercado y fingirán ante un mundo que no tiene tiempo de escuchar que la vida es un trámite digerible, una llanura sin sobresaltos. Pero la realidad es otra. Cuando cruzan esa puerta de madera pesada, cuando escuchan el chasquido del pestillo calzar en la cerradura, el peso de la gravedad cambia por completo en esta habitación. Las máscaras que tanto costó construir se agrietan en un segundo. El aire se vuelve denso, espeso, cargado de un dolor mudo que lleva meses, a veces años, buscando una endija por donde escapar. El reloj de pared, con su tic-tac monótono, frío y despiadado, mide el tiempo de una manera muy diferente acá dentro. En este espacio, los minutos no se cuentan por el movimiento de las agujas, se miden por la distancia exacta que separa a una evasión de una verdad desnuda. Yo suelo acomodarme en mi sillón de cuero gastado, ese que ha sido testigo de tantas lágrimas invisibles para el resto del mundo. Tomo el cuaderno de notas de tapas negras que descansa sobre la mesa baja, destapo la lapicera y espero. Sé perfectamente, por los años que llevo en esto, que los primeros minutos de una sesión no pertenecen a las palabras, pertenecen al silencio. Un silencio pesado, denso, incómodo, que los pacientes intentan llenar de cualquier manera, carraspeando, acomodándose la ropa, mirando de reojo sus teléfonos apagados o clavando la vista fijamente en la alfombra, como si en los patrones difusos del tejido estuvieran escritas de antemano las respuestas a todas sus desgracias. Los terapeutas aprendemos a no temerle a ese vacío. El silencio es el preludio de la tormenta. Es el momento exacto en que el alma junta el aire que necesita para confesar su propio infierno. La puerta de la consulta se abrió puntualmente a la hora señalada y entró ella, Sara. Camina con una rigidez casi fantasmal, una postura que delata de inmediato el cansancio del alma, ese tipo de fatiga profunda que ningún analgésico puede calmar y que el sueño nocturno ya no logra reparar. Se sentó en el extremo del diván, acomodó su cartera a un costado con una delicadeza excesiva, casi obsesiva, como si temiera romper algo invisible en el aire, y se quedó mirando el gran ventanal que da a los patios internos del edificio. Afuera, la luz del atardecer empezaba a teñirse de un gris plomizo, denso, anunciando una tormenta de verano que amenazaba con romper el calor agobiante que envolvía a la ciudad. El doctor inició diciendo, manteniendo su voz en ese tono pausado, neutral y sereno que ha pulido con los años, un tono que intenta funcionar como una baranda firme para aquellos que sienten que caminan al borde del abismo. Hola, Sara. ¿Cómo estuviste esta semana? ¿Cómo se portaron estos últimos días? El silencio regresó de inmediato, instalándose entre ellos dos como si fuera un muro invisible de concreto. Sara respiró hondo. El doctor sintió el aire entrar con dificultad en los pulmones de Sara. Observó los hombros que subieron y bajaron pesadamente, pero de su boca no emitió ningún sonido. Sus manos, entrelazadas sobre las rodillas con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto completamente blancos, temblaban de una manera casi imperceptible, pero constante. Este era su cuarto encuentro en este consultorio. Hasta ahora solo avanzaron sobrevolando la superficie de su vida. Hablaron de su insomnio crónico, de esa opresión maldita en el pecho que no la dejaba respirar apenas abría los ojos por la mañana,
de su alarmante incapacidad para concentrarse en su trabajo diario. Excusas, puramente excusas. Todos los pacientes que arrastran un trauma profundo utilizan los síntomas físicos como un escudo, una muralla de contención para evitar hablar del verdadero incendio que les devora las entrañas. Respondió Sara, finalmente, con una voz tan baja, tan frágil, que casi se camufló con el tic-tac implacable del reloj. No dormí nada, doctor. Prácticamente no pegué un ojo en toda la semana. Cada vez que intento cerrar los párpados, el ruido vuelve. Escucho el agua, el sonido del agua corriendo con fuerza en el baño, inundándolo todo en mi cabeza. Y sé, con una certeza que me aterra, que si me dejo llevar por el sueño, voy a despertar otra vez en ese mismo pasillo, en esa misma noche. El doctor apoyó la lapicera sobre el cuaderno abierto, inclinándose levemente hacia adelante en el sillón. En la terapia que busca tocar el sentimiento, el lenguaje corporal lo es todo. El paciente necesita sentir de manera física que del otro lado del abismo hay alguien sosteniendo la cuerda, alguien que no se va a espantar por lo que escuche. Preguntó el doctor, dejando que cada palabra flotara en la quietud de la sala, sin prisa, dándole el tiempo exacto que su dolor requería para tomar forma. ¿Qué hay en ese pasillo, Sara? Ella tragó saliva con dificultad. Sus ojos, fijos en un punto muerto y vacío de la pared gris, comenzaron a llenarse de unas lágrimas espesas que se negaba rotundamente a dejar caer. Hay un orgullo profundamente trágico en las personas que eligen sufrir en el más absoluto anonimato. Guardan la errónea creencia de que si se permiten llorar, si se quiebran aunque sea un segundo, se van a desintegrar por completo y no van a poder armarse nunca más. Susurró Sara, y esa única palabra pareció rebotar en las 4 paredes del consultorio con la fuerza destructiva de un golpe seco. En ese pasillo está la culpa. Está la certeza absoluta, la condena diaria de saber que yo destruí todo lo que amaba en esta vida. Todos afuera me dicen que fue una tragedia, de esas que pasan, un accidente del destino, una mala jugada de la vida que nadie pudo prever. Mis amigas me miran con lástima, mis familiares me abrazan cuando me ven decaer y me repiten hasta el cansancio que tengo que ser fuerte, que yo no tuve nada que ver, que fue una fatalidad. Pero mienten, doctor. Mienten para intentar hacerme sentir bien. O tal vez porque son cobardes y no se atreven a mirar de frente al monstruo que realmente soy. La confesión finalmente había comenzado. El dique de contención que Sara había levantado durante 2 largos años se estaba rompiendo pedazo a pedazo ante los ojos del doctor. La redención siempre es un proceso doloroso, casi sangriento para el espíritu, porque para alcanzarla, primero hay que desnudarse por completo ante el propio verdugo. Y el peor verdugo, el más implacable de todos, casi siempre habita en el reflejo de nuestro propio espejo. ¿Por qué insistís en llamarte monstruo, Sara? ¿Qué es lo que te hace pensar eso de vos misma? Indagó el doctor con una suavidad extrema, intentando desarmar la carga condenatoria y violenta de esa palabra. Sara hizo una pausa larga. El aire pareció faltarle y apretó los dientes antes de continuar. Porque esa noche yo deseé con toda mi alma que él desapareciera, que se borrara de la tierra. Estábamos discutiendo en la cocina. Otra vez. Era la misma pelea absurda, repetitiva y desgastante de siempre. Por los horarios, por los reproches acumulados, por las promesas que se rompían apenas unas horas después de haberse hecho. Carlos gritaba fuera de sí,
Yo le gritaba con la misma violencia. En un momento que se sintió eterno, él agarró las llaves del auto de la mesa, me miró con desprecio y me dijo que se iba de la casa, que ya no me soportaba más, que estaba harto de mi existencia. Y yo estaba llena de una rabia ciega, de ese odio momentáneo, oscuro y caliente que te nubla por completo el juicio. Lo miré a los ojos y le grité que se fuera de una buena vez, que ojalá se accidentara en la ruta y no volviera nunca más a pisar esta casa. Lo grité desde lo más profundo de mis entrañas, doctor. Lo deseé con cada fibra de mi cuerpo en ese maldito milisegundo de furia. Sara se tapó el rostro con ambas manos y un sollozo ahogado, un llanto seco, áspero, que venía directamente desde la boca del estómago, rompió de golpe la rigidez de su cuerpo. Se encorvó sobre el diván, escondiéndose de la mirada del doctor. La dejó llorar. En ese consultorio, el llanto de un alma rota jamás se interrumpe. Es el sonido del dolor cambiando de estado. La transformación necesaria de una piedra pesada en el pecho que se convierte en agua para poder correr y salir del cuerpo. Continuó Sara, con la voz completamente rota, forzando cada palabra a salir a través de las lágrimas que ahora empapaban sus dedos. 20 minutos después de que el auto saliera del garage, sonó el maldito teléfono. Atendí pensando que era él para seguir peleando, pero era la policía de la autopista. Un camión de gran porte había perdido el control por el pavimento mojado debido a la llovizna fina de esa noche, y el auto de Carlos terminó aplastado contra el guardarraíl de la curva. Me dijeron que falleció en el acto, que no sufrió. Pero mientras yo juntaba los pedazos de los platos que habíamos roto en la cocina y seguía maldiciéndolo en el silencio de mi mente, él ya no respiraba. Mis palabras lo sentenció, doctor. Mi mente lo terminó. Yo convoqué a la muerte en ese pasillo de entrada. La llamé con todas mis fuerzas y la muerte simplemente me escuchó y me hizo caso. Se produjo una pausa eterna, un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. El tic-tac del reloj de pared parecía haberse vuelto ensordecedor, marcando el pulso constante de una culpa maldita que llevaba 2 años carcomiendo la vida de esa mujer por dentro, vaciándola de toda alegría, de toda luz. Sara se había impuesto a sí misma una cadena perpetua invisible, sin juicios públicos ni apelaciones posibles. Su insomnio destructivo, su falta de aire al despertar, su alejamiento absoluto de cualquiera que intentara quererla. Todo eso no eran más que los barrotes de la celda de máxima seguridad que ella misma había construido para castigarse por haber tenido un pensamiento horriblemente humano en un momento de absoluta vulnerabilidad y enojo. El doctor le pidió a Sara, esperando pacientemente a que sus ojos enrojecidos e hinchados abandonaran las manos y buscaran la calidez de los ojos de él. Sara, por favor, mírame. Necesito que dejes de lado por un segundo tu dolor y me escuches con absoluta atención. Un pensamiento humano, por más oscuro, violento o cargado de odio que esté en un instante de furia, no tiene el poder real de desviar un camión de varias toneladas en una autopista. Una palabra de enojo, por más hiriente y maldita que salga al sonido de la boca, no altera las leyes de la física del mundo, ni humedece el asfalto, ni pincha el neumático de un vehículo. Lo que ocurrió esa noche trágica fue un accidente espantoso, azaroso, injusto y cruel. Una de las tantas desgracias con las que la vida nos golpea sin previo aviso. Pero vos no manejabas ese camión, Sara. Vos estabas en tu casa. Pero yo lo deseé, doctor. Yo lo pensé con todas mis fuerzas. Si yo no le hubiera gritado de esa manera, si no lo hubiera provocado, él jamás se habría subido a ese auto bajo la lluvia. Él
Él estaría vivo hoy, sentado en mi cocina. Es culpa mía. Interrumpió ella, con una desesperación que le desgarraba la garganta, aferrándose con las uñas a su culpa, como si soltar esa condena significara borrar el último lazo que la unía al recuerdo de Carlos. Concedió con honestidad el doctor, cuidando de no caer en el facilismo de una mentira piadosa o un consuelo barato que ella rechazaría de inmediato. Es muy posible que si esa discusión no hubiera tenido lugar, los horarios hubieran cambiado y el destino de esa noche hubiera sido otro. Pero los seres humanos discutimos, Sara. Nos enojamos, nos llenamos de rabia, nos herimos y decimos cosas absolutamente terribles e imperdonables cuando nos sentimos acorralados por la persona que amamos. Eso nos convierte en seres imperfectos, nos convierte en personas heridas, pero no nos convierte en asesinos. Te condenaste a vivir en el infierno frío de ese pasillo, porque, aunque suene extraño, para tu mente es mucho más fácil cargar con la culpa de ser un monstruo poderoso, alguien con el control místico de causar una muerte con el pensamiento, que aceptar la terrible, cruda y dolorosa realidad de que somos seres infinitamente frágiles. Es más fácil culparse que aceptar que el universo es caótico, azaroso, y que simplemente no tuviste el poder de proteger al hombre que amabas de un accidente estúpido y fatal. Sara se quedó completamente helada, paralizada en el diván. La verdad, cuando se dice con el corazón abierto, pero sin anestesia, produce un impacto que se siente de manera física en el cuerpo. Sus manos, antes crispadas, se relajaron levemente sobre sus piernas. La culpa es un parásito mental perverso. Se alimenta pura y exclusivamente de la ilusión de control. Creer que somos los responsables absolutos de las tragedias ajenas es la forma más retorcida, oculta y desesperada que tiene el ego humano para negarse a aceptar nuestra total y absoluta vulnerabilidad ante la muerte y el destino. Continuó el doctor, bajando el tono de su voz a un susurro casi confidencial, dejando que cada palabra se asentara como una gota de agua en la tierra seca de su mente. Pasaste los últimos 2 años de tu vida ejecutando una sentencia de muerte lenta contra vos misma. No dormís porque tu subconsciente te repite que no tenés derecho al descanso mientras él esté bajo tierra. No disfrutas de una comida, de una tarde de sol, de una caricia. Porque sentís que volver a ser feliz sería la traición definitiva a la memoria de Carlos. Pero decime una cosa, Sara. Conectate con el amor que se tuvieron a pesar de las peleas. Si Carlos pudiera cruzar esa puerta de madera en este preciso instante, si pudiera entrar a este consultorio y verte así de rota, consumida, envejecida por la angustia, muriendo en vida semana tras semana en este diván, ¿vos creés realmente que ese sería el homenaje que él querría para su memoria? Él querría que tu vida, tus sueños y tu futuro terminaran secándose esa misma noche en el asfalto de la autopista. Un nuevo tipo de llanto asomó en los ojos de Sara. Ya no era ese llanto seco de la desesperación indomable o del miedo paralizante. Era el llanto de la grieta abriéndose finalmente en la pesada armadura de su dolor. El sufrimiento seguía ahí, inmenso, negro, profundo como un océano. Pero la culpa estaba empezando a perder su fuerza, su agarre asfixiante. La redención no es un milagro mágico que ocurre en una tarde de sol. Es el instante exacto en que el prisionero, cansado de sufrir, mira la reja y se da cuenta de que la puerta de la celda siempre estuvo sin llave y que el único verdugo que lo mantiene adentro es su propia mente. Susurró ella, arrastrando la palabra con una ternura que no le había escuchado en todas las sesiones, mientras se limpiaba las mejillas con el dorso de su mano húmeda. No, él
Él odiaba con el alma verme llorar. Cada vez que nos peleábamos y yo me ponía así, siempre salía con un chiste tonto, con una pavada en la boca, solo para arrancarme una sonrisa y terminar con el drama. Entonces, por el amor que se tuvieron, deja de castigarte por el simple hecho de haber sido humana. El perdón verdadero no consiste en olvidar lo que pasó, ni en borrar la tragedia de la historia de tu vida, Sara. El perdón es aceptar, con el corazón en la mano, que hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas emocionales que tenías en ese maldito momento de rabia. El perdón es entender que mereces seguir viviendo, mereces respirar y volver a sonreír, a pesar de la ausencia. La cicatriz va a quedar para siempre, claro que sí, pero ya no tiene por qué ser una infección que te mate todos los días un poco más. Le dijo el doctor, clavando su mirada en la suya con una empatía profunda, despojada de cualquier tipo de juicio moral. Afuera, en el momento justo, el primer trueno de la tormenta golpeó con violencia los cristales del gran ventanal, haciendo vibrar los vidrios y marcando el exacto final de la hora de sesión. Sara miró hacia el exterior, donde las primeras gotas gruesas empezaban a limpiar el hollín de los tejados. Y por primera vez en meses, noté un cambio milimétrico en su postura. Sus hombros se relajaron, cayendo hacia abajo. El aire pareció entrar a sus pulmones limpios con un poco menos de resistencia, como si la opresión del pecho hubiera cedido 1 centímetro. Se levantó del diván despacio, con movimientos que ya no eran rígidos, sino humanos. Acomodó su cartera en el hombro, caminó hacia la salida y justo antes de girar el picaporte para salir al pasillo exterior, se dio vuelta. No me dijo gracias. En este consultorio, las palabras de agradecimiento nunca se pronuncian. Se leen de manera directa en la mirada. Había una pequeña, diminuta, pero real chispa de alivio en el fondo de sus ojos enrojecidos. El primer indicio de que el fuego de su infierno personal empezaba a ceder ante la lluvia purificadora. Nos vemos el próximo martes, doctor, dijo Sara en un susurro apenas audible y cruzó la puerta. El doctor se quedó completamente solo en el consultorio, escuchando el rugido del agua de la tormenta golpear con furia desatada contra los vidrios del ventanal. Tomó su cuaderno de notas, anotó las últimas líneas sobre el caso de Sara, subrayando la palabra liberación, y cerró la tapa de cuero negro con un golpe suave. El primer escombro pesado de la jornada había sido removido con éxito, pero la noche en este lugar recién estaba empezando. Guardó el cuaderno en el cajón de su escritorio, sabiendo perfectamente que en solo 10 minutos la madera volvería a crujir, la cerradura se abriría nuevamente y otra alma rota entraría a sentarse en el diván, arrastrando sus propios fantasmas del pasado, buscando desesperadamente que alguien la ayude a salvarse de su propia mente. Capítulo 2. La máscara del éxito. El sonido de los zapatos de cuero italiano contra el piso de parqué del pasillo siempre anuncia el tipo de tormenta que está por entrar. No es un caminar pesado o cansino. Es un paso firme, acelerado, arrogante. El andar de alguien que está acostumbrado a que el mundo se corra de su camino. Cuando la puerta se abrió, el olor a un perfume importado, caro y amaderado, invadió de golpe la sobriedad del consultorio, tapando por completo el aroma a humedad que la lluvia de la tarde había dejado flotando en el ambiente. Entró él, Mauricio. Impecable. Un traje gris a medida que no tenía una sola arruga, el reloj de oro brillando bajo la luz tenue de la lámpara de escritorio y el cabello perfectamente engominado hacia atrás. Su sola presencia desentona por completo con la energía de esta habitación. La gente viene acá a desarmarse, pero Mauricio entró como si fuera el dueño del edificio, con la barbilla en alto y una media sonrisa ensayada,
de esas que se usan en las reuniones de directorio para demostrar poder antes de empezar a hablar. El doctor lo observó en silencio mientras el hombre caminaba hacia el diván, pero no se acostó. Mauricio jamás se acostaría. Eso significaría quedar en una posición de vulnerabilidad. En su lugar, se sentó en el borde, cruzó la pierna con elegancia y apoyó un brazo sobre el respaldo de cuero, mirando al terapeuta como quien evalúa a un empleado. Inició diciendo Mauricio, con una voz impostada, firme, que intentaba tapar un milimétrico temblor en las comisuras de los labios. Buenas tardes, doctor. Vamos a ir directo al grano, porque mi tiempo es bastante limitado esta semana. Tengo un problema de rendimiento. No estoy durmiendo bien, me despierto a las 3 de la mañana con una sudoración molesta y una pequeña opresión acá en el estómago que me quita el foco en las primeras reuniones del día. Necesito que me dé una herramienta rápida, algo práctico para sacarme esto de encima y seguir adelante. Un silencio combativo se instaló en el ambiente, quebrando la falsa cordialidad del paciente. El doctor percibió la coraza que envolvía cada movimiento de Mauricio. Notó la mandíbula apretada, rígida como el mármol, y el golpeteo frenético de su zapato contra el suelo, un delator eléctrico de la ansiedad que pretendía ignorar. Mauricio buscaba dictar las reglas del juego, reduciendo la consulta a un bache operativo en su agenda, una simple pieza defectuosa que el analista debía reparar sin atreverse a hurgar en el trasfondo. Este era su tercer encuentro en este consultorio. Hasta ahora, solo avanzaron sobrevolando la superficie de su vida. Hablaron de sus empresas, de sus viajes a Europa, del éxito rotundo de sus últimas inversiones y de la familia perfecta que mostraba en sus redes sociales. Una esposa hermosa, 2 hijos en colegios privados y una casa de campo que parecía sacada de una revista de diseño. Excusas, puramente excusas. Todos los pacientes que sostienen una vida de apariencias utilizan el éxito material como un escudo, una muralla de oro y soberbia para evitar que el terapeuta vea la podredumbre que les devora las entrañas. Respondió el doctor, finalmente, con un tono pausado, pero lo suficientemente afilado como para traspasar su fachada. La medicina para el alma no registra balances comerciales, Mauricio. Ese sudor nocturno y los espasmos en el pecho no son un fallo de tu productividad. Son las alarmas de un cuerpo que colapsa bajo el peso de lo que callas. Mauricio soltó una carcajada seca, irónica, que rebotó contra las paredes vacías de la sala. ¿Mentira? Por favor, doctor, mire a su alrededor. Mire cómo visto. Sé perfectamente quién soy y lo que logré. Construí un imperio de la nada. No le temo a nada, ni mucho menos a mis propios pensamientos. Lo mío es puramente físico. Estrés por la última fusión de la empresa. Nada más. El doctor apoyó la lapicera sobre el cuaderno abierto, inclinándose levemente hacia adelante en el sillón. El análisis de las fisuras emocionales exige una atención absoluta en los gestos. El terapeuta se convierte en un ancla visual, ofreciendo una presencia inquebrantable que le asegura al paciente que la verdad, por más sórdida que sea, no destruirá el espacio terapéutico. Preguntó el doctor, dejando que cada palabra flotara en la quietud de la sala, sin prisa, dándole el tiempo exacto que su dolor requería para tomar forma. Si todo es tan perfecto afuera, Mauricio, ¿por qué tu cuerpo te grita por las noches lo que tu boca no se atreve a confesar de día? Mauricio tragó saliva con dificultad. Sus ojos, fijos por primera vez en un punto muerto y vacío de la alfombra, esquivaron la mirada del médico. Sus manos se aferraron al borde del diván, apretando el cuero con tanta fuerza que los dedos le temblaron de manera evidente. El personaje exitoso empezaba a agrietarse. Quienes se amparan en el prestigio
suelen cargar con un desgarro silencioso. Se autoimponen el mito de la infalibilidad, asumiendo que admitir una quiebra interna equivale a la demolición total de su identidad y al juicio despiadado de quienes los rodean. Susurró Mauricio, y esa primera palabra real pareció rebotar en las 4 paredes del consultorio con la fuerza destructiva de un golpe seco. Usted no entiende lo que es estar arriba. Todos esperan que tome la decisión correcta. Si yo dudo, se cae todo. Pero hay noches donde el silencio de la casa se vuelve insoportable. Mi esposa duerme al lado, mis hijos están en sus habitaciones y yo me quedo mirando el techo sintiendo que soy un maldito fraude. Siento que el piso se va a abrir y me va a tragar. Porque cada centavo de ese imperio, cada maldito reconocimiento que recibo, está maldito, está manchado. La confesión finalmente había comenzado. El dique de contención que Mauricio había levantado más de una década se estaba rompiendo pedazo a pedazo ante los ojos del doctor. El reconocimiento de las propias miserias es un tránsito descarnado y hostil para el ego, ya que exige desmantelar la mentira vital frente al testigo más riguroso, la propia conciencia, distorsionada por los años de justificaciones. Indagó el doctor, buscando despojar el tono defensivo que el empresario pretendía mantener. ¿Qué hay detrás de esa fortuna, Mauricio? ¿Qué es lo que te hace sentir un fraude en la oscuridad de tu habitación? Mauricio hizo una pausa larga. El aire pareció faltarle. Se aflojó el nudo de la corbata con un gesto desesperado y apretó los dientes antes de continuar. Porque hace 12 años... Hace 12 años yo no era nadie. Trabajaba en la constructora de mi hermano mayor, Roberto. Él era el talento, el hombre honesto, el que ponía el pecho y confiaba en la gente. Roberto diseñó un proyecto revolucionario, una patente que iba a cambiar el mercado por completo. Estábamos en la quiebra, pero ese plano era nuestra salvación. Una noche, una multinacional me contactó a mí en secreto. Me ofrecieron una cifra millonaria, una cantidad de dinero que yo jamás había visto ni en mis mejores sueños, pero con una sola condición. El contrato y las acciones debían ser míos en exclusividad. Tenía que sacar a mi hermano de en medio. Y lo hice. Falsifiqué su firma en los documentos de cesión. Le robé los planos de la caja fuerte de la oficina y vendí el proyecto como si fuera puramente mío. Lo miré a los ojos al día siguiente y le mentí en la cara. Le dije que nos habían estafado a los dos, que el proyecto se había filtrado. Lo traicioné por pura ambición, doctor. Lo deseé con cada fibra de mi cuerpo en ese maldito milisegundo de codicia. Mauricio se tapó el rostro con ambas manos y un gemido ronco, un quiebre visceral que parecía brotar de las entrañas, interrumpió la altivez de su postura. Se encorvó sobre sus rodillas, quebrando la línea perfecta de su traje. El terapeuta guardó silencio, validando el desahogo. El colapso del orgullo es el inicio de la deconstrucción. El llanto áspero de quien descubre que los muros que lo protegían del exterior se han transformado en su propia fosa común. Continuó Mauricio, con la voz completamente rota, forzando cada palabra a salir a través de las lágrimas que ahora empapaban sus costosos puños de camisa. Roberto nunca se recuperó de ese golpe. Su honestidad no le permitió entender cómo el mundo podía ser tan cruel. Cayó en una depresión profunda, perdió la casa, se volcó al alcohol y hace 5 años su corazón no aguantó más. Murió solo en un departamento miserable de la periferia, creyendo que el destino lo había castigado. Mientras tanto,
yo abría mi tercera sucursal. Yo compraba mi camioneta de lujo. Cada vez que subo los escalones de mi empresa, siento que estoy pisando el cadáver de mi hermano. Mis mentiras lo sentenciaron, doctor. Mi mente lo terminó. Yo convoqué a la desgracia en esa oficina. La llamé con todas mis fuerzas. Y la codicia simplemente me escuchó y me hizo caso. Un vacío espeso se adueñó de la sesión, alterado únicamente por la cadencia metálica del péndulo del reloj, que parecía computar el costo exacto de una deslealtad oculta durante más de una década. Mauricio se había autoimpuesto un calvario subterráneo, una condena diaria disfrazada de opulencia. Las crisis de pánico, la asfixia al despertar y la compulsión enfermiza por ganar más estatus no eran más que los mecanismos de castigo que su estructura psíquica utilizaba para cobrarle la factura por haber sacrificado a su propia familia en el altar de la codicia. El doctor le pidió a Mauricio, esperando pacientemente a que sus ojos enrojecidos e hinchados abandonaran las manos y buscaran la calidez de los ojos de él. Mauricio, por favor, mírame. Necesito que dejes de lado por un segundo tu soberbia y me escuches con absoluta atención. El dinero que ganaste no va a revivir a Roberto. Y el castigo que te impones por las noches tampoco va a solucionar el pasado. Cometiste un acto miserable, una traición espantosa, injusta y cruel, de las peores que un ser humano puede infligir a su propia sangre. No te voy a dar un consuelo barato, ni te voy a decir que no tuviste la culpa, porque sabes perfectamente que sí la tuviste. Pero enterrarte vivo en este diván de oro no cambia el pasado. Pero yo lo destruí, doctor. Yo le robé la vida. Si yo no hubiera sido tan codicioso, él estaría vivo hoy, disfrutando conmigo. Toda esta fortuna no vale nada si cada noche tengo que ver su mirada de decepción en mis sueños. Es culpa mía. Interrumpió él, con una desesperación que le desgarraba la garganta, aferrándose con las uñas a su culpa, como si soltar esa condena significara borrar el último lazo que lo unía al recuerdo de Roberto. Concedió con honestidad el doctor, cuidando de no caer en el facilismo de una mentira piadosa o un consuelo barato que él rechazaría de inmediato. Es evidente que tus actos alteraron el curso de su historia, pero no sos el dueño absoluto del destino ajeno. Te refugiaste en este tormento diario, porque es la manera inconsciente en que tu ego intenta saldar una deuda impagable. Es un mecanismo perverso. La mente prefiere asumirse como un victimario todopoderoso antes que registrar la dolorosa humillación de la propia cobardía. El pánico te evita el paso más difícil: mirar de frente la bajeza de lo que hiciste, asumir el daño ante los que sobrevivieron y operar una reparación fáctica en el plano de la realidad. Mauricio se quedó completamente helado, paralizada la mirada en el diván. La verdad, cuando se dice con el corazón abierto, pero sin anestesia, produce un impacto que se siente de manera física en el cuerpo. Sus manos, antes crispadas, se relajaron levemente sobre sus piernas. La culpa opera como un parásito del control. Convence al sujeto de que su flagelo actual compensa la falta del pasado, cuando en realidad solo funciona como un laberinto narcisista para no enfrentar las consecuencias humanas del daño provocado. Continuó el doctor, modulando la voz hacia un tono más íntimo, permitiendo que la intervención calara en las defensas del empresario. Llevas años administrando tu propia ruina emocional. No concilias el sueño porque tu psiquismo rechaza el bienestar mientras asocias tu riqueza al declive de Roberto. Cada logro te resulta ajeno,
un botín robado. Pero miremos la realidad sin el filtro de tu soberbia. ¿Crees que el recuerdo de tu hermano se dignifica transformándote en un espectro millonario y desahuciado? El verdadero fracaso no es la pérdida material, sino la incapacidad de habitar tu propia vida. ¿Vas a seguir usando los negocios como anestesia? ¿O vas a iniciar el proceso de reparación desde la verdad? El llanto que brotó entonces de los ojos de Mauricio fue distinto. Ya no arrastraba la rabia del orgullo herido, ni el espanto del acorralamiento. Era la manifestación del quiebre definitivo en la estructura de su mentira. El peso de lo cometido permanecía intacto, pero el andamiaje del autoengaño comenzaba a ceder. La emancipación mental no surge de una absolución externa, sino del instante preciso en que el sujeto asume la responsabilidad histórica de su falta, desarmando la celda neurótica en la que se recluía para no enfrentar el juicio de sus propios actos. Susurró él, con un quiebre de genuina vulnerabilidad, mientras se pasaba la mano por el rostro húmedo, desarmando el peinado impecable. No, Roberto era un hombre bueno. Él siempre me perdonaba todo cuando éramos chicos. Me decía que la familia estaba por encima de cualquier error. El perdón genuino no borra el hecho, Mauricio. Te exige sostener la mirada frente al espejo sin los disfraces del éxito. Implica aceptar la mezquindad de tu acción pasada para habilitar, desde la verdad, una respuesta activa en el presente. Tenés los recursos para respaldar a su familia, para romper el pacto de silencio y dignificar su apellido. La marca de la traición va a acompañarte siempre, pero ya no tiene por qué ser el veneno que paralice tus noches. Le dijo el doctor, sosteniendo la mirada con una firmeza clínica y exenta de juicios moralistas. Afuera, la lluvia continuó cayendo con una fuerza ensordecedora, azotando los cristales con ráfagas violentas que delataban la intensidad de la tormenta. Mauricio clavó la vista en los hilos de agua que bajaban veloces por el vidrio, y un cambio sutil se registró en su postura. Sus hombros perdieron esa rigidez militar, cediendo finalmente ante el peso del cansancio acumulado. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de manera pausada, como si la opresión que le atenazaba el pecho hubiera liberado 1 centímetro de su agarre destructivo. Se puso de pie despacio, rompiendo la postura automatizada de un ejecutivo de cuentas. Se abotonó el saco gris con manos pesadas, pero sus ojos ya no reflejaban el desafío soberbio del principio, sino la cruda lucidez de quien acaba de desenterrar su peor secreto. Caminó hacia el umbral de salida y se detuvo por 1 segundo, apoyando los dedos sobre la madera de la puerta. No intentó forzar un agradecimiento cortés. En el silencio del consultorio, la transformación de un hombre se mide en el cambio de su respiración. Mauricio se dio vuelta a medias, ofreciendo una mirada cansada, pero despojada de su máscara, dejando ver la primera señal de un hombre dispuesto a enmendar su historia. Nos vemos el próximo martes, doctor. Dijo Mauricio con un tono apenas perceptible, antes de cruzar la puerta y perderse en la penumbra del pasillo. El doctor permaneció inmóvil en su asiento, rodeado por el rumor constante del agua que castigaba la estructura del edificio. Atrajo el cuaderno hacia el centro del escritorio. Deslizó la lapicera para registrar las conclusiones sobre Mauricio, anotando con trazo firme la urgencia de una restitución real. Y cerró las páginas con un movimiento pausado. El segundo testimonio de la tarde había concluido, pero la jornada no daba tregua. Deslizó el manuscrito dentro del compartimento de madera, consciente de que los minutos corrían y la sala de espera aguardaba por el siguiente pulso, donde otra mente fracturada cruzaría el umbral para sentarse frente a él.
y lidiar con sus propias sombras en medio de la tempestad. Capítulo 3. Los hilos rotos del olvido. El repique constante del agua contra los cristales del consultorio había adquirido una cadencia monótona, pesada, como si la tormenta se negara a abandonar la ciudad. Adentro, el ambiente conservaba esa quietud sepulcral que solo se rompe con el suspiro de los pacientes. Pero la atmósfera ya no cargaba con la electricidad combativa de las horas previas. Había una humedad densa en el aire, un frío invisible que parecía filtrarse desde la calle y que la calefacción central no lograba combatir del todo. El doctor miró de reojo el péndulo del reloj. El tiempo seguía su marcha implacable, ajeno a las tragedias que se desnudaban sobre el diván. Cuando la puerta se abrió de nuevo, no hubo pasos firmes ni aromas importados que reclamaran el espacio. Entró ella, Daniela. Caminó con una lentitud casi ceremonial, arrastrando los pies como si el simple acto de trasladar su cuerpo de un lugar a otro le exigiera un esfuerzo sobrehumano. Vestía un abrigo oscuro, visiblemente gastado por los años, y traía el cabello castaño sutilmente humedecido por las ráfagas que se colaban en la planta baja del edificio. No miró al terapeuta. Su vista permaneció anclada en el suelo, siguiendo las vetas de la madera con una fijeza que delataba una mente completamente fragmentada. Se sentó en el diván con el cuerpo encorvado, uniendo las manos en el regazo y apretando los dedos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había en su postura una desolación tan pura, tan despojada de artificios, que el analista sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda antes de que ella pronunciara la primera palabra. No sé por qué vine, doctor. No creo que la psicología tenga nombres para lo que me pasa. Tampoco creo que haya un remedio que pueda devolverme lo que perdí. Pero el silencio de mi casa se volvió un animal hambriento. Y si me quedo una noche más allá adentro, mirando las paredes, me voy a volver loca. Necesito hablar con alguien que no me juzgue, aunque sé que tengo bien merecido el desprecio de todo el mundo. Comenzó Daniela, con una voz delgada, un hilo áspero que pareció flotar con dificultad en la penumbra de la sala. El doctor acomodó su anotador sobre las rodillas, adoptando la postura habitual de escucha. Notó el temblor involuntario en los labios de la mujer y la sombra lívida que cercaba sus ojos, marcas inequívocas de un insomnio crónico que ya no respondía a fármacos, sino a un tormento espiritual. Daniela no buscaba justificaciones ni pretendía estructurar una coartada. Su dolor se presentaba crudo, desarmado, listo para ser expuesto en su forma más hostil. Este era el inicio de su relato, un testimonio que, a diferencia de los anteriores, no venía a defender una trinchera de orgullo, sino a mostrar el fondo de un abismo. Continuó ella, clavando sus ojos enrojecidos en el vacío. La gente piensa que el peor castigo es la culpa por lo que hiciste, pero se equivocan. El peor castigo es la incertidumbre, el no saber. Yo cometí el error más imperdonable que una mujer puede cometer. Hace casi 20 años, cuando era apenas una chica asustada, sola, atrapada en una miseria que me cegaba el juicio, abandoné a mi hijo. Lo dejé atrás en un pueblo del sur, convencida de que lejos de mí tendría una oportunidad. O quizás simplemente fui cobarde y quise salvarme sola de la marginalidad. Rehice mi vida en la capital. Conseguí un trabajo estable. Construí una fachada de normalidad. Pero la mente no olvida, doctor.
cada maldito día de mi existencia estuvo teñido por el recuerdo de sus ojos llorando en esa habitación precaria. El psicólogo mantuvo la respiración, observando cómo las defensas de la mujer se desintegraban sin resistencia. Sin embargo, a medida que las palabras de Daniela avanzaban, un fenómeno extraño empezó a operarse en el interior del terapeuta. Una palabra en particular, abandoné, golpeó el centro de su pecho con la fuerza de un impacto físico. El murmullo de la lluvia afuera pareció distorsionarse, transformándose sutilmente en el sonido lejano de una tormenta de su propia infancia. Un recuerdo que creía sepultado bajo toneladas de teoría clínica y años de ejercicio profesional. Prosiguió Daniela, y una lágrima pesada resbaló por su mejilla, perdiéndose en el cuello de su abrigo. Pasé los últimos 5 años juntando el coraje que no tuve antes. Viajé al sur. Lo busqué en cada rincón de la ciudad donde me dijeron que lo habían llevado. Caminé por calles desconocidas, pregunté en registros oficiales, hablé con gente que apenas me miraba a la cara. Y hace una semana recibí la respuesta definitiva. Se le perdió el rastro por completo hace más de una década. Nadie sabe dónde está. El último informe sugiere que se marchó solo, enfermo. Y la sospecha de que falleció en la más absoluta soledad es una sombra que los propios empleados del lugar no se atrevieron a desmentirme. Mi hijo ya no está en este mundo, doctor. Se fue sin saber que su madre lo buscaba. Se fue creyendo que su existencia no le importaba a nadie. El destino me cerró la puerta en la cara. Me quitó la oportunidad de pedirle perdón. Un silencio denso, casi sólido, cayó sobre el consultorio. Daniela se tapó la cara con las manos, entregándose a un llanto silencioso, un espasmo corporal que reflejaba la rendición total de sus fuerzas. El análisis del sufrimiento materno suele activar los mecanismos de contención más rígidos del terapeuta, exigiéndole una neutralidad que sirva de contrapeso a la desesperación del paciente. Pero en este instante, el andamiaje profesional del doctor empezó a crujir. Las palabras de Daniela dejaron de ser el objeto de estudio de un caso clínico para transformarse en un espejo invertido que le devolvía su propia imagen distorsionada. La lluvia continuaba afuera, pero en la mente del médico, el agua golpeaba el techo de chapa de una casa humilde muchos años atrás, donde un niño de 7 años esperaba junto a la ventana a una madre que jamás regresó. El doctor sintió que los dedos se le entumecían alrededor de la lapicera. La historia de Daniela era la otra mitad de su propia tragedia. A él lo habían dejado atrás. Él había sido ese niño que creció con el pecho blindado por el rencor, transformando el desamparo en una disciplina implacable que lo llevó a graduarse con honores, a construir un nombre, a convertirse en el analista que desentrañaba las mentes ajenas. Siempre había creído que su historia estaba resuelta. Cuando ya de adulto, unos viejos conocidos de su pueblo natal le informaron de manera casual que su madre había fallecido sola en un hospital de la periferia, él no había llorado. Se había limitado a asentir, sintiendo una fría satisfacción, la certeza de que el destino había cobrado la deuda. Pero ahora, mirando a Daniela romperse en el diván, la verdad se le reveló con la violencia de un rayo. Su supuesta superación no era más que anestesia. El rencor que había cultivado durante 3 décadas no era un escudo, sino una cadena que lo mantenía atado a la misma ventana de su infancia. Se dio cuenta, con un horror analítico, de que nunca la había perdonado.
había dejado que su madre muriera en el olvido, convenciéndose de que su indiferencia era un acto de justicia, cuando en realidad era solo la manifestación más pura de su cobardía. El hombre que pretendía guiar a otros hacia la sanación estaba tan infectado por el pasado como cualquiera de los pacientes que cruzaban ese umbral. Inspiró hondo, forzando a su voz a mantener una modulación profesional que ocultara el temblor que amenazaba con desarmarlo desde las entrañas. Daniela, necesito que me escuches con mucha atención. Tu dolor es real y la falta que cometiste es innegable. El abandono deja una marca que el tiempo no borra. Y no voy a ser yo quien intente aliviar tu conciencia con palabras vacías de consuelo. Pero estás cometiendo un error conceptual que te está hundiendo en este calvario. Estás asociando el perdón a la presencia física de tu hijo. Dijo el doctor, apoyando el anotador en la mesa ratona, abandonando por primera vez la distancia física con el diván. Daniela levantó la vista, con los ojos hinchados, buscando la mirada del médico como quien busca un salvavidas en medio del naufragio. Sollozó ella, con la voz rota. ¿Cómo no hacerlo, doctor? Si él ya no está, ¿a quién le pido perdón? ¿Con quién reparo el daño? Las paredes de mi casa no me van a contestar. El perdón no es una transacción comercial que requiere la firma de dos partes, Daniela. Creemos que perdonar o ser perdonados es un favor que se le hace al otro, un acto de cortesía para que el culpable descanse. Pero no es así. El perdón es un proceso íntimo, unilateral. Es la decisión de desmantelar el monstruo que construimos en nuestra mente para justificar nuestro dolor o nuestra culpa. Tu hijo, donde quiera que esté su memoria, ya no sufre por el pasado. El pasado solo existe acá, en esta habitación, en tu cabeza. Respondió el doctor, y cada palabra que pronunciaba resonaba en su propio pecho, siendo plenamente consciente de que se estaba hablando a sí mismo a través de ella. La intervención caló hondo en la paciente. El llanto cesó sutilmente, reemplazado por una fijeza reflexiva, la mirada perdida en los hilos de agua que continuaban decorando el ventanal exterior. La resistencia al perdón suele ampararse en el mito de la reparación imposible. El sujeto se aferra al castigo diario como una forma perversa de mantener vivo el vínculo con la víctima, asumiendo que si deja de sufrir, estaría olvidando o minimizando la falta cometida. El doctor continuó, bajando el tono de su voz, permitiendo que la atmósfera de la tormenta envolviera la última parte de su razonamiento. Llevas años buscando un cuerpo al cual pedirle una absolución que solo vos podés otorgarte. Si tu hijo ya no está en esa ciudad, si su rastro se desvaneció, la realidad te está obligando a mirar el único lugar que evitas, tu propio interior. Tu castigo no dignifica la memoria de ese niño, solo prolonga la tragedia. Perdonarse a uno mismo o perdonar a quienes nos dañaron en el pasado no significa borrar el hecho ni pretender que no tuvo consecuencias. Significa aceptar la miseria humana, entender que somos capaces de realizar actos espantosos cuando el miedo nos gobierna y elegir, a pesar de eso, no morir en la misma celda donde cometimos el error. Daniela guardó silencio durante un largo pasaje, asimilando el peso de una verdad que no traía anestesia, pero que por primera vez le abría una grieta de luz en su encierro. Sus manos, antes rígidas, se relajaron sobre el abrigo. El proceso de deconstrucción de su tormento había comenzado, no desde la reconciliación exterior, sino desde la aceptación descarnada de su propia vulnerabilidad histórica. Afuera, la lluvia continuó cayendo con fuerza, pero el estruendo de los truenos parecía haberse alejado.
dejando solo el rumor constante del agua corriendo por las canaletas del edificio. Daniela se acomodó el cabello con un gesto lento, exento de la prisa neurótica del inicio. Se puso de pie con cuidado, sintiendo quizás el peso real de los años que su mente había intentado congelar en aquella vieja estación del sur. Miró al doctor y por primera vez en toda la tarde hubo una conexión directa entre sus ojos. Un reconocimiento silencioso que fue más allá de la relación médico-paciente. Gracias, doctor. Es la primera vez en años que siento que puedo respirar sin sentir que el aire me quema. Susurró Daniela, antes de acomodarse el abrigo y caminar hacia la salida. Su paso ya no era el de una mujer vencida, sino el de alguien que iniciaba el lento y doloroso camino de regreso hacia sí misma. Cruzó la puerta y el pasillo volvió a quedar en penumbra. El doctor no se movió de su asiento. Se quedó mirando fijamente el espacio vacío del diván, sintiendo el silencio de la sala como un peso insoportable. Atrajo el cuaderno hacia sí, pero esta vez sus manos temblaban de manera evidente. No escribió ninguna conclusión clínica sobre Daniela. Sus dedos se limitaron a sostener la lapicera sobre el papel en blanco, mientras el recuerdo de su propia madre, sola en aquel hospital periférico, inundaba por completo su conciencia. La sesión había terminado para la paciente, pero para él, la verdadera confrontación apenas comenzaba. Guardó el manuscrito en el cajón del escritorio con un movimiento mecánico, sabiendo que la tarde agonizaba y que la sala de espera albergaba el último pulso de la jornada, el clímax inevitable donde todas las máscaras, incluida la suya, tendrían que caer bajo el rigor de la tempestad. Capítulo 4. La caída del juez invisible. El estruendo de un trueno lejano hizo vibrar las viejas vigas de madera del techo, propagando una onda de choque sutil que sacudió las paredes del consultorio. Afuera, la tormenta ya no era una simple sucesión de ráfagas y descargas eléctricas. Se había transformado en un diluvio bíblico, una masa compacta de agua gris que borraba los límites de la calle y devoraba los perfiles de los edificios linderos. Adentro, las sombras se habían estirado de manera definitiva, devorando los rincones de la sala y dejando únicamente el escritorio y el diván expuestos bajo el cono de luz amarillenta de la lámpara. El aire se sentía enrarecido, cargado de una estática opresiva, como si los secretos desenterrados durante las últimas horas hubieran quedado flotando en la habitación, negándose a evaporarse. El doctor permanecía sentado detrás de su escritorio, inmóvil, con la mirada clavada en la madera lustrada. Sus manos, que durante décadas habían sostenido con pulso de cirujano las fichas de cientos de almas rotas, continuaban heladas. El fantasma de la confesión de Daniela seguía latiendo en el ambiente, pero el eco que más le dolía no era el de la paciente, sino el de su propia memoria. Intentó inspirar hondo para recuperar el control clínico, para levantar otra vez ese muro de frialdad científica que lo resguardaba de las miserias del mundo. Pero el mecanismo estaba roto. Las palabras de la mujer habían actuado como un ácido, corroyendo los cimientos de su fortaleza mental. La imagen de la ventana de su infancia, el olor a chapa mojada y el frío de la espera habían regresado con una nitidez espantosa. Miró el péndulo del reloj de pared. Marcaba casi las 8 de la noche. Era el momento. La agenda indicaba que el último turno de la jornada debía estar aguardando afuera. El doctor se pasó una mano cansada por el rostro. Acomodó mecánicamente los puños de su camisa y se obligó a ponerse de pie. Sus piernas se sintieron inusualmente pesadas.
como si el cansancio acumulado de una vida entera se hubiera concentrado en ese único trayecto hacia el umbral. Cruzaría la puerta, recibiría al cuarto paciente de la tarde, diseccionaría su mente con la precisión de siempre, cerraría el cuaderno y daría por terminada la tormenta. Ese era el plan. Ese era el libreto que sabía ejecutar a la perfección. Tomó la manija de bronce, la giró despacio y empujó la pesada hoja de madera hacia el pasillo. Buenas noches. Pase, por favor, pronunció el doctor, modulando la voz con esa cadencia pausada y profesional que infundía una falsa calma de inmediato. Pero sus palabras murieron en la penumbra del pasillo. La sala de espera estaba completamente vacía. El doctor pestañeó, desconcertado. Avanzó un paso hacia el centro del recibidor, observando las 3 sillas de cuero alineadas contra la pared, el perchero de madera donde todavía goteaba de manera invisible el recuerdo de los abrigos anteriores, y la pequeña mesa de centro con las revistas ordenadas con precisión matemática. No había nadie. El silencio en esa parte del edificio era tan espeso que se podía escuchar el chirrido sutil de la puerta de entrada principal, cerrada con llave desde el interior. Nadie había entrado por el zaguán en la última hora. La agenda del escritorio no mentía. Había un nombre anotado para el último bloque, una caligrafía firme que él mismo había registrado días atrás. Un frío repentino, una corriente de aire helado que parecía brotar de las baldosas mismas, le recorrió la espina dorsal. Se acercó a la mesa de entrada, tomó el libro de asistencias y fijó la vista en el casillero correspondiente a las 20 horas. Sus ojos se abrieron con sorpresa mientras un nudo ciego se le formaba en la garganta. La casilla estaba en blanco. No había ningún apellido externo anotado. Lo que había escrito en ese espacio, con su propio trazo y tinta negra, no era el nombre de un cliente. Era una única palabra. Un recordatorio inconsciente que su mente había camuflado bajo el formato de una cita. Conciencia. El doctor retrocedió un paso, dejando caer el anotador sobre la mesa. La verdad lo golpeó con la fuerza de una revelación siniestra. No había un cuarto paciente esperando en la penumbra. El último pulso de la jornada, la última mente fracturada que aguardaba bajo la tormenta para saldar sus deudas, no era un extraño que venía a desnudarse a cambio de una tarifa. El juez invisible, el analista soberbio que se había pasado la vida escondiéndose detrás de una libreta y un título universitario para no mirar su propio infierno, se había quedado finalmente solo en el edificio. La sala de espera vacía era el veredicto definitivo de su propia estructura psíquica. El consultorio se había transformado en su propia celda y la sesión final había comenzado. Regresó al interior del consultorio con movimientos lentos, como un autómata. Cerró la puerta a sus espaldas y le pasó el pestillo, escuchando el chasquido metálico como la sentencia de un tribunal. Miró el ambiente que lo había cobijado durante más de 30 años. Los títulos enmarcados en la pared, las estanterías repletas de tratados freudianos, la luz dirigida del escritorio, todo le pareció de pronto una inmensa y patética puesta en escena. Un decorado costoso con el único propósito de mantener al niño de 7 años a salvo de la realidad. Caminó hacia el escritorio, pero no se sentó en el sillón presidencial de respaldar alto. Ese era el lugar del juez y el juicio ya no le pertenecía. Con los dedos temblorosos, tomó el cuaderno de notas abierto, caminó hacia el centro de la habitación y se detuvo frente al diván de cuero oscuro. El mismo mueble donde Mauricio había llorado su traición y donde Daniela había entregado su desolación. El doctor extendió la mano, acarició la superficie texturada del tapizado
y por primera vez en toda su carrera profesional se dejó caer sobre él. Se recostó despacio, apoyando la cabeza en la almohadilla de cuero, dejando que sus ojos buscaran las molduras del techo sumidas en la oscuridad. El silencio que siguió fue el más violento que jamás habitó esa habitación. No había apuntes que tomar, ni gestos que analizar, ni defensas clínicas que levantar. Solo quedaba el rumor monótono de la lluvia estrellándose contra el vidrio, un eco constante que empezó a desarmar el último dique de contención de su mente. Susurró el doctor en la inmensidad de la sala vacía, y su propia voz le pareció la de un completo extraño, un eco ronco que arrastraba el peso de una mentira milenaria. 30 años. 30 años sentándome en esa silla para arreglar los juguetes rotos de los demás, para convencer a los miserables de que el perdón es posible, mientras yo me alimentaba del cadáver de mi propio pasado. ¡Qué maldito fraude! Una risa seca, desprovista de toda alegría. Un calco idéntico de la ironía con la que Mauricio había intentado defenderse horas antes, escapó de sus labios y rebotó contra las paredes desnudas. El doctor apretó el cuaderno contra su pecho, sintiendo las páginas rígidas, como si fueran las lápidas de su propio cementerio interior. La caída del orgullo es un tránsito descarnado, pero la caída del analista es una demolición absoluta. Implica reconocer que la ciencia no es más que un dialecto sofisticado para ponerle nombres elegantes al propio desamparo. Una muralla de conceptos abstractos diseñada para no escuchar el llanto del niño que fuimos. Continuó diciendo en voz alta, y el uso de esa palabra, reprimida, enterrada y sepultada durante 3 décadas, le provocó una punzada de dolor tan intensa en el pecho que se vio obligado a encorvarse sobre el diván, calcando la misma postura de Daniela. Te moriste sola, mamá. Te moriste sola en la camilla mugrienta de un hospital público, rodeada de extraños que ni siquiera sabían tu apellido. Y yo lo supe. Me lo dijeron en la cara. Me dieron los detalles del frío, de la indiferencia de las enfermeras, de las últimas palabras que balbuceaste antes de que el corazón se te parara. Y no fui. No moví un solo dedo. Me quedé acá, en la gran ciudad, firmando los balances de mi éxito, atendiendo a la burguesía culposa, convenciéndome a mí mismo de que mi ausencia era un acto de justicia poética. Me convencí de que el destino te estaba cobrando cada una de las noches que pasé temblando de miedo junto a la ventana de chapa, esperando unos pasos que nunca llegaron. Las lágrimas, contenidas durante 30 años de disciplina prusiana y soberbia intelectual, brotaron finalmente de sus ojos, calientes, copiosas, empapando las sienes y deslizándose hacia las orejas. El doctor no intentó secárselas. Dejó que el llanto fluyera, sintiendo cómo cada gota iba deslavando el barniz de respetabilidad con el que había revestido su existencia. Me creí un dios pequeño y resentido que administraba el castigo desde un consultorio de la capital. Usé la culpa de Mauricio para sentirme superior. Usé el dolor de Daniela para convencerme de que yo había sido la única víctima real del universo. Pero la realidad me desnudó esta tarde. No fui una víctima justiciera, mamá. Fui un cobarde. Un maldito cobarde que prefirió sostener el rencor durante 30 años porque el rencor era más fácil de manejar que el dolor del abandono. Odiarte me mantenía fuerte. Perdonarte significaba aceptar que te habías ido, que no tenías las respuestas y que yo me había quedado solo en el mundo. Sollozó
y el cuaderno se le resbaló de las manos, cayendo abierto sobre la alfombra, exponiendo las hojas en blanco de la última sesión. Un trueno colosal pareció estallar justo encima del edificio, haciendo parpadear la luz de la lámpara del escritorio. Por un segundo, la sala quedó sumida en una penumbra total, y en ese milisegundo de oscuridad, el doctor juró ver la silueta de una mujer recortada contra el ventanal mojado. No era un espectro de terror, era la imagen borrosa de una madre joven, asustada, aplastada por una miseria que él, en su soberbia de adulto erudito, jamás se había permitido analizar. Daniela se lo había dicho unas horas antes. Somos capaces de realizar actos espantosos cuando el miedo nos gobierna. Él se había pasado la vida analizando el miedo ajeno, pero había sido incapaz de registrar el miedo de la mujer que le había dado la vida. El llanto del terapeuta cambió de ritmo. Ya no era el espasmo de la culpa o la rabia del acorralamiento. Era un llanto de orfandad pura, el desahogo rezagado del niño de 7 años que finalmente abandonaba la ventana de la infancia para aceptar que la espera había terminado. La muerte de su madre ya no le provocaba esa fría satisfacción del cobrador de deudas. Ahora le dolía, con la verdad desnuda de la pérdida irrevocable. Ella se había ido, se había equivocado de manera terrible, lo había quebrado por dentro, pero mantener vivo el monstruo en su cabeza solo servía para prolongar el calvario en el diván de oro. El perdón no es una absolución externa, se repitió a sí mismo, utilizando las mismas palabras con las que había intentado rescatar a Daniela del abismo. El perdón es la decisión unilateral de desmantelar la celda neurótica en la que decidimos encerrarnos para no asumir la humillación de nuestra propia fragilidad. El doctor permaneció recostado en el diván durante un tiempo indeterminado, perdiendo la noción de los minutos mientras la tormenta afuera empezaba muy sutilmente a perder su violencia ensordecedora. Los truenos se mudaron hacia el horizonte, transformándose en un murmurio grave y distante, y la lluvia contra los cristales adquirió la cadencia mansa de un goteo que limpia en lugar de castigar. Se incorporó despacio. Sus hombros, despojados de la rigidez militar que los había caracterizado durante años, se veían caídos, pero no por la derrota, sino por la liberación de una carga impagable. Se pasó las manos por el rostro, limpiándose los restos de las lágrimas, y miró sus palmas desnudas. El personaje clínico había muerto en el diván. Lo que quedaba en la habitación era simplemente un hombre herido, imperfecto, pero real. Se puso de pie, caminó hacia la alfombra y recogió el cuaderno de notas. Lo miró por unos instantes, contemplando las páginas que guardaban los secretos de Mauricio, de Daniela y los propios. Con un movimiento pausado, definitivo, cerró las tapas de cuero y deslizó la libreta dentro del cajón del escritorio, junto a los testimonios anteriores. No había necesidad de agregar más anotaciones. El diagnóstico estaba completo y el veredicto había sido ejecutado. Caminó hacia el ventanal y descorrió las pesadas cortinas de terciopelo. La calle abajo empezaba a reflejar las luces de los primeros autos que se atrevían a salir tras el diluvio. El agua corría mansa por los cordones de la vereda, arrastrando las hojas secas y la suciedad acumulada de la tarde. El doctor miró su propio reflejo en el vidrio humedecido. Sus ojos se veían cansados, cercados por las ojeras de una larga noche del alma. Pero la opresión que le atenazaba el pecho desde hacía décadas había desaparecido por completo. Inspiró hondo, llenando sus pulmones de un aire que ya no le quemaba las entrañas. Se dirigió al perchero, tomó su abrigo oscuro y se lo colocó sin prisa.
Apagó la lámpara del escritorio con un movimiento certero, sumiendo al consultorio en la penumbra natural de la noche urbana. Caminó hacia la salida, abrió la puerta y cruzó la sala de espera vacía sin mirar atrás. Giró la llave en la cerradura principal del edificio, empujó la puerta de calle y salió al encuentro de la noche. La lluvia había cesado. Una brisa fresca, limpia y purificada por la tormenta le golpeó el rostro. Mientras él iniciaba su caminata hacia el centro de la ciudad, consciente de que los hilos rotos del pasado nunca volverían a unirse, pero con la certeza absoluta de que finalmente había logrado salvarse de su propia mente. Fin. Para cerrar, queremos compartir una última reflexión sobre esta profunda historia que acabamos de escuchar. Aunque el relato nos sumerge por momentos en una tensa atmósfera de suspenso y misterio dentro de ese consultorio, su verdadero corazón nos revela una verdad mucho más grande y humana, que las prisiones más oscuras y los castigos más severos no están afuera, sino en los laberintos de nuestra propia mente. La culpa por los errores del pasado, la ambición que nos ciega o el rencor que guardamos durante años solo sirven para consumirnos en vida. Pero esta historia nos demuestra que, aún en medio de la tormenta más dolorosa, el amor y el sentimiento más puro son la única llave capaz de abrir las rejas del autoengaño y concedernos el regalo divino del perdón. Un perdón que no necesita la presencia física del otro, sino la valiente decisión unilateral de sanar y volver a respirar. Queremos expresar un profundo agradecimiento al autor de esta magnífica y conmovedora obra, Claudio Darío Guayar, por permitirnos compartir sus palabras y tocar nuestras fibras más sensibles en el día de hoy. Asimismo, hacemos un reconocimiento y agradecimiento muy especial a la revista latina 809 en León, España, y a su director, Sheryl Santana, por su constante apoyo y colaboración con este espacio. Antes de despedirnos, queremos darles las gracias nuevamente a todos ustedes, nuestra querida comunidad, que día a día se suscriben al canal, activan la campanita, dejan sus valiosos comentarios y comparten cada uno de nuestros videos. Y si eres de los que nos visitan con frecuencia, pero aún no has dado ese paso, te invitamos abiertamente a que te suscribas ahora mismo, actives las notificaciones y formes parte activa de esta gran familia dedicada al alma. Me despido con todo mi cariño, recordándoles que el amor y el perdón siempre tienen la última palabra. Nos vemos en nuestro próximo encuentro, aquí, en El Amor y el Sentimiento, de la mano de Laura Marisa Torres. Hasta muy pronto y que tengan paz en sus corazones. Convocatoria abierta. Proyecto de accesibilidad en YouTube. LSA. Hola a todos. Mi nombre es Claudio Darío Guayar y junto a Laura Marisa Torres estamos en la búsqueda de un colaborador o colaboradora con conocimientos en lengua de señas argentina, LSA, que quiera sumarse a un proyecto de inclusión en nuestros canales de YouTube. Nuestra meta es que las personas sordas dejen de estar excluidas del contenido de relatos y puedan disfrutar de nuestras producciones de la misma manera que el resto de la audiencia. Sobre los proyectos, Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche, mi canal dedicado a relatos de terror y suspenso. El Amor y el Sentimiento, el canal de Laura, enfocado en reflexiones de vida y mensajes de amor. ¿Qué buscamos?
alguien que desee participar por el compromiso con la lengua de señas argentina, compartiendo nuestra visión de que la cultura y el entretenimiento deben ser para todos. Es ideal para estudiantes avanzados o intérpretes que busquen visibilidad y quieran aplicar sus conocimientos en un formato creativo. Lo que ofrecemos: créditos completos en cada video y en la descripción, difusión mutua en nuestras redes sociales y comunidades, la satisfacción de abrir una puerta que hoy está cerrada para muchos en el mundo de los relatos en español. Si te apasionan las historias de terror o los mensajes de reflexión y quieres ayudarnos a que el contenido sea realmente para todos, queremos hablar con vos. Contacto: Claudio, +54 9 387 440 7570. Claudio Guayar 31 @gmail.com. Laura, +54 9 11 3826 1256. El amor y el sentimiento @gmail.com. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje y considerar nuestra propuesta. Valoramos enormemente su interés y el respeto hacia esta iniciativa que busca derribar barreras en el mundo digital. Gracias por ayudarnos a difundir, por sus palabras de aliento y por compartir la visión de que el contenido de calidad, ya sea desde el suspenso o la reflexión, debe ser accesible para todos sin distinción. Gracias por ser parte de este camino hacia una comunidad más inclusiva. Con gratitud y respeto, Claudio Darío Guayar y Laura Marisa Torres.